Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al vicepresidente ejecutivo del Partido Revolucionario Moderno, el ex fiscal de la provincia de Santo Domingo y ex magistrado de la Junta Central Electoral, el doctor Eddie Olivares. Muchísimas gracias por el honor. Para mí es un gratísimo placer estar aquí con usted y con el pueblo dominicano para conversar sobre los temas políticos y de gobierno que son del interés de la gente. Bueno, esos temas están candentes actualmente, específicamente el tema político, en la administración, preparación y de poner el escenario a tono con un proceso electoral. Se están tomando decisiones institucionales que habrán de perfilar las elecciones del año próximo. La Junta Central Electoral, como usted y todos los amigos televidentes sabrán, emitió su resolución estableciendo la reserva de candidaturas por nivel para las elecciones del año próximo. Eso ha generado una controversia entre partidos políticos hasta el punto de que hay un proceso de impugnación entre la propia Junta Central Electoral con miras a que reconsidere y modifique esa resolución. Incluso el asunto ha ido más lejos. Hay partidos que, como el PLD, han amenazado con no acudir a los comicios próximos si se mantiene esa decisión de reserva de candidaturas por niveles y no en la universalidad. ¿Qué usted cree sobre todo esto? En lo último que usted señaló, en cuanto a los partidos que amenazaron con retirarse si no resultan complacidos por la Junta Central Electoral en su propósito de que las reservas sean a nivel general y no por nivel de elección, que vamos a explicar. Pero yo pienso que fue una declaración, un planteamiento desafortunado de los dirigentes de esos partidos que plantearon esa posibilidad, algo sin sentido. Para hablar de retirarse de unas elecciones es en un caso de extremísima gravedad. Hay que ver, por ejemplo, el PRD que se retiró en el 70, no había condiciones para ir a elecciones porque estaba la persecución política, los asesinatos, las deportaciones, el exilio y las torturas, los presos políticos, es decir, era una situación muy difícil para ir a elecciones. Solo en casos como ese, en el 74, los militares con sus fusiles, las bayonetas, la bandera colorada, las calles eran un terror, un charco de sangre, los contenes, y entonces ahí el PRD se retiró, pero solo en una situación como esa. De modo que fue un planteamiento que ya retiraron los dos partidos y fue muy correcto hacerlo porque envía un mensaje totalmente distinto a la estabilidad democrática que ha tenido y electoral que ha tenido la República Dominicana hace ya mucho tiempo y que es un referente para América Latina y el mundo en cuanto a la estabilidad de nuestro sistema de partidos políticos. Estamos hablando de que el nivel de madurez tanto del pueblo dominicano como del liderazgo político fue lo que permitió que en las municipales de febrero del 2020 se suspendieran unas elecciones y no pasó absolutamente nada. ¿Por qué? Por ese nivel de consolidación del liderazgo y por otro lado, la civilidad del pueblo dominicano, que somos un ejemplo. Yo lo he dicho siempre. Antes eran otros países los referentes en cuanto a la
a la calidad, al comportamiento, a la estabilidad de la democracia. Y hoy un referente somos nosotros. De modo que fueron declaraciones desafortunadas, producto de la desesperación del momento, que nunca el liderazgo de esos partidos iba a asumir como tal. Pero ya la retiraron. Y yo creo que eso fue muy bueno. Errar es de humano y reconocer el error es de sabio. Ellos la retiraron y eso es importante. Esas palabras que no están acorde con el momento que vive la República Dominicana. En lo otro, la decisión de la Junta en su origen no es de la Junta. La Junta hace la resolución, pero está fundamentada en una sentencia del Tribunal Superior Electoral. Esa sentencia fue como consecuencia de un recurso de un miembro del Partido Revolucionario Moderno. En el 2019, ya a finales, recurrió porque aspiraba a la senaduría de Monteplata y el Tribunal Superior Electoral le dio ganancia de causa. En ese momento el PRM tuvo que ajustar, rehacer todo lo relativo a sus candidaturas senatoriales, todo en virtud de esa sentencia. Pero ni siquiera la recurrimos ante ningún tribunal. No hubo nunca un pronunciamiento desmedido en relación con ese tema. Es más, la acatamos inmediatamente, sin cuestionar a la Junta. Éramos un partido de oposición. No generamos ningún nivel de ruido con ese tema. Y entonces se hizo un gran esfuerzo que nos afectó mucho, pero respetando la decisión del órgano electoral. Luego, esa sentencia está en sintonía con el espíritu del artículo 58. Cuando el legislador aprobó el artículo 58, lo hizo para ponerle un límite a las reservas que se hacían los partidos, que podían reservarse todas las candidaturas si querían. Y entonces se decidió ponerle un límite, un 20%. Si usted aplica el 20% como quiere el Partido de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo, y por el motivo que amenazaron y todas esas cosas, entonces los partidos podrían reservarse el 100% de los diputados, 190 diputados, 32 senadores. Los 32 senadores podrían reservárselos si se acoge lo que plantea el PLD y Fuerza del Pueblo. Y no los 158 alcaldes podrían reservárselo, que es un interés de esos partidos. Pero también los 235 directores de distritos municipales. Y no someterlo a que sus bases o sus organismos los escojan, sino que podría perfectamente, nos reservamos todo. Entonces, eso es contrario al espíritu del artículo 58. No tendría sentido el artículo 58 al final de cuentas. Porque entonces, sobre la base de que sea nación general, entonces lo puede reservar todos esos y sobran para los regidores. En consecuencia, el 58, su espíritu es que sea por nivel de elección. Son 7 niveles de elección. La sentencia del Tribunal Superior Electoral estableció cuántos por niveles correspondían. 20% del nivel de senadores, son 6 senadores. Hay partidos que piensan, si hacemos una alianza, tendríamos que ponernos de acuerdo para completar los senadores, que no tenemos candidatos en este momento para poder completar 32 senadores. En el caso de los alcaldes, las municipales son en febrero.
Hay gente que sueña entre dos partidos grandes, una alianza para llevar 158 alcaldes, que probablemente sería muy difícil para poder presentar 158 alcaldes. Entonces, esa parece que es la razón que no explican ellos, que motivó su objeción a la aplicación de la reserva por nivel de elección y un llamado a la Junta Central Electoral sumamente desafortunado y contrario a la institucionalidad democrática, tú llamar, exigirle al órgano electoral que desacate una sentencia. Es algo impensable. Cuando yo vi eso, me sorprendí, dije, pero ¿cómo es posible cómo es posible que no puede ser que un partido o dos o tres, cuatro partidos le digan a la Junta Central Electoral desacate esa sentencia del Tribunal Superior Electoral? Un mal ejemplo. De todas maneras, lo importante es que ellos recurrieron ante la propia Junta en reconsideración de la resolución, correcto, que es su... y luego tienen también el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral. De modo que eso es lo más importante. Pero ellos dijeron, 26 partidos están apoyándonos. ¿Te lo vio? Dijeron 26 partidos. Porque también el otro propósito ha sido presentarle a la opinión pública la idea de que tienen la mayoría de los partidos para una alianza, de que la mayoría de los partidos emergentes están cerca de ellos para una alianza. Eso fue desmentido por una carta que fue depositada el pasado viernes en la Junta Central Electoral y que en ella 15 partidos la suscriben, encabezando el Partido Revolucionario Moderno, firmada por el delegado, el compañero Simón Freud, y así sucesivamente el Partido Liberal Reformista, el Partido Acción Liberal, PAL, el Partido Unión Demócrata Cristiana, que encabeza Luis Acosta, el PAL lo encabeza Marisa López, el Partido Liberal Reformista, que preside Karina Aristi, el Partido Nacional Voluntad Ciudadana, PNVC, que preside Juan Cohen, el Partido País Posible, que preside Milton Morrison, el Cívico Renovador, que preside el general Jorge Zorrilla Osuna, el Partido Moda, que preside Elcido Díaz, el Partido Revolucionario Institucional, que preside el PRI, que preside Trajano Santana, el Partido Verde Dominicano, que preside Antolín Polanco, el Partido Revolucionario Socialdemócrata, que preside Luis Miguel Decán, el Alianza Popular Dominicana, APD, que preside Maspuy, el Partido Socialista Cristiano, que preside Soraya Aquino, el Revolucionario Socialdemócrata, que preside Luis Miguel de Camps, y, por ejemplo, partidos como Dominicano por el Cambio, enviaron una carta individual. Ya habían enviado su carta de manera individual. Estamos hablando de unos 16 partidos, que podrían ser más, lo que desmiente el planteamiento que se hizo de que 26 partidos
estaban en contra de la resolución. Esa carta es manifestando su aprobación de la resolución de la Junta Central Electoral. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el doctor Eddie Olivares, vicepresidente ejecutivo del Partido Revolucionario Moderno. Los potenciales acuerdos con nuestros aliados, vamos a hacer una gran alianza y en ese sentido cada partido que va aliado con nosotros o coaligados, es decir, alianza o coalición, en ese sentido ya hemos avanzado mucho en lo que tiene que ver con la reserva. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el doctor Eddie Olivares, vicepresidente del PRM, ex fiscal de la provincia de Santo Domingo y ex magistrado de la Junta Central Electoral. Doctor, presentado el recurso por los partidos políticos en contra de la resolución de la Junta y el llamado de entidades de la sociedad civil a que se produzca un diálogo frente al impasse que se ha presentado. ¿En qué tiempo la Junta Central Electoral debe dar respuesta para todo esto y que se despeje el camino para seguir con el proceso administrativo de las elecciones? Sí, al margen del plazo que le dio la Junta Correcto. A los partidos que recurrieron, que me parece que fueron 3 días, la Junta tiene que fallar lo antes posible porque ya el plazo establecido en la ley para la presentación por parte de los partidos políticos de las reservas que van a hacer uso de ellas para las próximas elecciones, tiene que producirse antes del inicio de la pre-campaña electoral. Se inicia el primer domingo del mes de julio, es decir, el día 1. Y 30 días antes los partidos tienen que estar depositando en la Junta Central Electoral sus propuestas de reservas para que cuando se inicie la pre-campaña ya lo esté muy claramente establecido y los miembros de los partidos sepan por cuáles candidaturas van a competir, cuáles fueron reservadas y por cuáles van a ser sometidas a la competencia interna de los partidos. Ese es el objetivo de establecer esos plazos. De modo que ya la Junta Central Electoral, me imagino que la semana próxima estará tomando su decisión. ¿Cómo está el PRM en términos preparativos frente al proceso interno y los trámites que hay que hacer frente a la Junta Central Electoral para cumplir con el cronograma previo a la pre-campaña? Sí, el partido va muy bien en cuanto a las reservas, siempre de alguna manera presupuestadas sobre la base de los potenciales acuerdos con nuestros aliados. Vamos a hacer una gran alianza y en ese sentido cada partido que va aliado con nosotros o coaligados, es decir, alianza o coalición, cada partido presenta sus propuestas y se discuten y se hace el acuerdo. Las alianzas son eso, son acuerdos, negociaciones políticas. En ese sentido, ya hemos avanzado mucho en lo que tiene que ver con la reserva. Estamos muy bien
y vamos a cumplir conforme al calendario electoral. Luego está la decisión del partido en cuanto a las modalidades que utilizará para elegir sus candidatos, que está encabezada por la de primarias cerradas. En ese sentido, el candidato o candidata presidencial del partido va a ser escogido o escogida mediante primarias cerradas, es decir, que van a votar todos los miembros inscritos en el partido. Luego también, por ejemplo, modalidad en niveles como el de regidores y de vocales de la 235, los 235 distritos municipales también van a primarias. Y entonces ya en los próximos días estaremos informando las modalidades para diputados, alcaldes, senadores y directores de distritos municipales, que son cargos uninominales. En ese sentido se va a decidir, pero siempre, por supuesto, la modalidad fundamental es las primarias cerradas. ¿Va a haber un sistema, un procedimiento mixto en cuanto a la elección, a las elecciones internas entonces en el PRM? Podría ser, en cuanto a las modalidades uninominales y demás. Esa es una posibilidad y ya próximamente se va a anunciar todas las modalidades. Pero siempre teniendo como fundamento las primarias con padrón cerrado, es decir, primarias cerradas. Una de las discusiones que siempre aflora, porque se trata de una posición de una gran relevancia, es lo presidencial. Vemos que hay aspirantes como Ramón Alburquerque y Guido Gómez Mazara. El presidente Luis Abinader todavía no ha anunciado que se va a lanzar hacia la reelección, pero se presume por las acciones que no tiene que decirlo, sino que hay una línea expresa que así lo consiente. ¿Qué usted cree sobre todo esto? ¿Cuál es el afinamiento que tendrá el PRM en cuanto al tema? Yo pienso que vamos a tener un proceso exitoso. En el caso de la candidatura presidencial, la candidatura del nivel presidencial, va a ser por primaria. Es el método más democrático y participativo y plural que se puede utilizar para escoger candidatos a cargos de elección popular. El mismo compañero Luis estuvo totalmente de acuerdo con que la candidatura presidencial sea escogida a través de primarias. Pienso que tanto el compañero Guido Gómez Mazara como el ingeniero Ramón Alburquerque, que son dirigentes connotados del Partido Revolucionario Moderno, tendrán la oportunidad de competir en las primarias. Y ese es el derecho que tienen ellos y cualquier miembro del partido, y que será respetado y se procurará una competencia equitativa en ese sentido. En el caso... Además, quien va a organizar ese proceso interno no es el partido. Quien lo va a organizar, fiscalizar y supervisar es la Junta Central Electoral, el órgano oficial de elecciones
de nuestro país, un tercero imparcial. Por lo tanto, el candidato presidencial nuestro será el producto de la genuina voluntad de nuestras bases, de nuestros militantes. En el caso de Guido, sugiere que cualquier aspirante a disputar esa posición entre en licencia. Bueno, es un tema que se vería más adelante. Lo más importante es que se trata de un mecanismo democrático en el que pueden participar cualquiera de nuestros miembros que estén en condiciones conforme a la Constitución y la ley de hacerlo. Al margen de toda valoración que pueda tener el proceso electoral por la resolución de la Junta Central Electoral, ¿cómo ve el PRM, la organización y la actuación de la Junta Central Electoral en ese sentido? Sí. No, y además en la parte interna tengo que decirle que hay la firme voluntad del propio presidente de la República como líder y jefe de la administración, en su condición de jefe del gobierno. Existe la voluntad de que se establezcan todos los controles necesarios para que absolutamente nadie utilice bienes del Estado ni tampoco se prevalezca de ellos para apoyar o sacar ventaja electoral en las elecciones internas del partido. Igual que es la primera vez en la historia democrática dominicana que un partido político es el que asume el discurso de garantizar el cumplimiento del artículo 211 de la Constitución en cuanto a que las elecciones sean objetivas, libres, transparentes y equitativas. El PRM ha asumido ese mandato del constituyente y va a colaborar en todo lo que sea necesario con la Junta Central Electoral para que se cumpla. De modo que es un aporte significativo al fortalecimiento de la democracia, al fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Antes esas eran demandas de la oposición y la sociedad civil. Pues nosotros somos coherentes. Así como lo reclamamos en la oposición, ahora asumimos que las elecciones deben ser elecciones íntegras, en las que se garantice la integridad para la consolidación democrática, y vamos a cumplirlo tanto en las internas como en las elecciones generales, que van a ser un ejemplo en lo que tiene que ver con la colaboración del partido oficial para que esas elecciones sean equitativas e íntegras. Lamentamos que el tiempo haya terminado y que no podamos continuar abordando estos temas que son de tanto interés y de tanta importancia, y desde el punto de vista del liderazgo político, de despejar cualquier incógnita que se presente en cuanto al proceso político que vive la República Dominicana en estos momentos. Esperas poder siempre será un canal abierto. Muchísimas gracias. Para mí siempre es un gratísimo placer venir al programa. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el doctor Eddie Olivares,
vicepresidente ejecutivo del Partido Revolucionario Moderno, exfiscal de la provincia de Santo Domingo y ex magistrado de la Junta Central Electoral. Proseguimos con nuestro contenido.